Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. A un estudio más de la Biblia. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre esa famosa frase que nuestro Señor Jesucristo declaró, donde dice que Él no vino a traer paz a la tierra, que Él vino a traer espada. Que Él vino a traer la espada, la palabra de Dios. Él vino a testificar, Él vino a morir, Él vino a salvar, pero también vino a advertir, vino a darnos información, vino a aclararnos cómo es la herencia con Dios y vino obviamente a sacrificar su vida santa, completa como ser humano, para rescatar a todos los seres humanos pecadores, que todos somos pecadores, y poder tener una herencia en Cristo, una herencia en Dios, la eternidad en el cielo, en nuestras vidas como ángeles ya después de partir de esta tierra, siempre y cuando entendamos que todos pecamos y somos pecadores, aceptemos que todos somos soberbios, orgullosos por el mismo pecado, por la misma naturaleza caída de nuestra humanidad, lejos de Dios, y que por eso Cristo vino a cambiar todo eso. Al morir en esa cruz, nos abrió el cielo y nos hizo que el Padre nos aceptara y nos adoptara como hijos en Él, y que enviara su Espíritu Santo para que entonces nuestra mente, nuestro corazón naciera de nuevo en el Espíritu, nuestro espíritu llegara a la vida de Dios a nosotros, el Espíritu de Dios a nosotros, y se nos abriera el entendimiento natural a algo sobrenatural, percibir a Dios en nuestro espíritu, percibir a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y empezar una relación íntima, espiritual, profunda en Cristo con el Padre. Y así cada día una obra que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, transformando nuestra vida paso a paso en un crecimiento espiritual continuo, en una santificación continua, pareciéndonos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que promete Dios, irnos transformando a la gloria de Cristo, a la imagen de Cristo, para que ya no estemos sufriendo por las consecuencias del pecado, para que ya no volvamos a esclavizarnos del pecado, para que ahora como hijos libres en Cristo, llenos de su Espíritu, de su verdad, de su santidad, glorifiquemos a Dios Padre, glorifiquemos a Dios Hijo, glorifiquemos a Dios Espíritu Santo, y que podamos vivir en consecuencia, coherentemente conforme lo dice el Evangelio, y que creamos, todos que decimos ser hijos de Dios, creer en Dios, amar a Dios, sea coherente esas afirmaciones con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida. Y la única forma de nosotros medir si estamos en la verdad, si soy de la verdad, si estoy en salvación, la Biblia pone los parámetros, los lineamientos, el cómo es un verdadero hijo de Dios. Por eso, por emociones, por sentimientos, por moveres espirituales que estemos sintiendo, por nuestra iglesia que amemos tanto aquí en la tierra, por los sacramentos que nuestra iglesia nos dé, nada tienen que ver con la salvación. De eso no importa si eres salvo o no. Importa si estamos haciendo la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Entonces, por consecuencia, tengo que conocer la Biblia. Y la única manera que dice el Dios que se puede conocer la Biblia es si el Espíritu Santo nos la revela, porque las cosas de Dios no las puede revelar un hombre a otro hombre. Las cosas humanas sí se pueden enseñar de hombre a hombre o transmitir de hombre a hombre, pero las cosas que provienen de Dios, su poder, su deidad, su gracia y su transformación que provoca un crecimiento espiritual en cada uno de sus hijos, solo proviene de Dios por su Espíritu, usando también su palabra poderosamente, que es espiritual también. No nada más es letra, no nada más son historias, no nada más son consejos, no nada más son lineamientos. Es también palabra poderosa que actúa en nuestro espíritu, que renueva nuestra mente, que transforma nuestra manera de pensar, de entender y por consecuencia de vivir como verdaderos hijos de Dios, dando un frutos
de alabanza para Él, para Dios, alabanza para Jesucristo, viviendo en la justicia de Jesucristo, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, para vencer nuestra carne, para entonces ya dejamos de mentir, dejamos de hablar malas palabras, dejamos de aborrecer a la gente, de no poder perdonar a la gente, ahora sí podemos hacerlo, bendecimos a las gentes aunque no lo merezcan, ayudamos a las personas aunque no lo merezcan, y entonces cambia nuestra manera de ser con los demás, de juzgar a los demás, de vivir alrededor de los demás, porque Cristo está en nosotros, porque Cristo está haciendo una obra en nosotros, porque la gracia de Dios y la presencia de Dios está presente en nosotros. Y como hay tanta religión, o hay varias religiones cristianas de mentira, con sacramentos, con mucha religiosidad, la gente no crece en espiritualidad santa. La gente no crece en la verdad bíblica, ni siquiera la conocen. Pero sí tienen muchas emociones y defienden su religión. Pero eso no los va a llevar al cielo. Es hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que es imposible hacer la voluntad de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 8, que la carne nuestra, la humanidad nuestra, no puede someterse a la ley del Espíritu Santo, a la gracia del Espíritu Santo, a la verdad. No podemos sujetarnos. La carne no puede sujetarse a la ley moral de Dios espiritual. Para eso vino el Espíritu Santo, para darnos de su poder, y entonces los frutos del Espíritu Santo empiezan a formarse en cada hijo, y entonces nos parecemos cada día más a Jesucristo como anduvo aquí en la tierra. Y entonces sí podemos darnos cuenta que somos libres del pecado, ya no mentimos, ya no robamos, ya no somos desleales, ya no somos deshonestos, ya no estamos engañando, mintiendo, siendo de doble cara, ya no estamos resentidos con nadie, ya no queremos vengarnos, ya no maldecimos, cambiamos porque todo eso éramos y hacíamos aún creyendo en Él, teniendo religión cristiana, teniendo sacramentos, creyendo en Dios, llorándole a Dios, pidiéndole a Dios a través de imágenes, a través de nuestra fe en la religión, de los sacramentos, pero nuestra vida no cambiaba nada. Éramos exactamente iguales con nuestras creencias. Si éramos nobles con nuestras creencias. Si éramos malos con nuestras. Si éramos viciosos, mentirosos, pero creíamos en nuestra religión, pero nuestra vida era igual. Y pensamos que ese es el cristianismo porque así nos lo enseñaron. Y pensamos que así un día nos vamos a ir al cielo porque no somos tan malos. Y no es así. Vamos a ver hoy el tema de lo que Cristo nos quiere explicar hoy. Porque por un lado Dios dice que Él amó tanto al mundo, que vino su Hijo, siendo Dios su Hijo, estando a la diestra del Padre, se salió del trono, se metió en el vientre de una mujer para nacer como bebé, y luego como hombre, 33 años vivió para salvarnos y morir en una cruz. De esa manera amó Dios al mundo, hizo todo eso por nosotros y más. Y eso dice que después, en otro pasaje, dice que Él no vino a traer paz. Mas, sin embargo, tiene un significado esta declaración dentro del contexto que fue dicha. Por eso, en Salmo 119, 160, nos dice la palabra que la suma de toda su palabra es la verdad. No nada más un pasaje, no nada más un texto, no nada más un versículo. No. Lo que hacen las religiones que se equivocan, sacan un texto y declaran una doctrina. No, tiene que estar fundamentado ese texto con muchos otros textos sobre ese mismo tema durante toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no, estamos haciendo una doctrina incompleta. Muy bien. Vamos a orar antes de empezar esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque nos concedes un día más de vida y sobre todo que nos permites hablar tu palabra, exponernos a ella, porque cuando lo hacemos por fe sabemos que tú, en tu gran amor y misericordia a nosotros, envías a tu Santo Espíritu para que nos ayude a recibir tu palabra, para que pueda dar fruto como tú la has enviado para ello, para que podamos escapar de mentiras, de engaño y hasta de autoengaños
en la forma de creer que tú existes, que tú eres Dios y que tantos años pensamos que te estábamos sirviendo o que te orábamos a ti o que estabas con nosotros y todo era una mentira hasta el día que nacimos de nuevo del Espíritu y nos dimos cuenta de la gran diferencia de creer en ti, de tener religión cristiana, de tener sacramentos, de ser muy religioso y nacer del Espíritu, y tú quitaste el velo que cubría nuestro corazón. No podíamos ver tu gloria en tu evangelio, no podíamos ver tu gloria en tu espíritu, no podíamos ver tu gloria en tu presencia, porque no teníamos a Cristo. Y cuando nacimos de nuevo se abrió el cielo, tu corazón pudimos empezarlo a entender, tu voluntad empezamos a comprenderla por tu espíritu, por tu palabra, y nos fuimos enamorando más y más y más de Cristo, más de ti, el anhelo de nuestro corazón cambió a servirte, a honrarte, a alabarte, a bendecirte en espíritu y en verdad, y no ser nada más religiosos cristianos engañados. Por eso, Padre, ayúdanos con la enseñanza a recibirla. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Dice la Biblia en Juan 3, 16, 18, este pasaje conocidísimo, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se vaya a perder, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, nos explica Dios en estas frases que estamos leyendo, qué implica o por qué dice que es la condenación, qué es lo que implica a alguien que ya está condenado o que será condenado. Bueno, que la luz vino al mundo, que Jesucristo trajo la luz divina al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, la diversión del pecado, vivir lejos de Dios en espíritu, nada más creer en Él y creer los sacramentos y creer las bendiciones, pero no someterse a un compromiso de habitar en Él, buscarle a Él, vivir para Él, estar llenos de Él, para que Él enseñe su palabra en nuestro espíritu, para que Él transforme nuestra mente y corazón, para que nos cambie el entendimiento que tenemos corrupto por el pecado, para que Él nos limpie de toda maldad, para que haga una regeneración completa en nosotros y nos dé vida nueva. No quisieron los hombres eso por quererse divertir en los vicios, en los placeres de pecado, en toda esa vida sin estar sujeta al amor de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, sino quieren vivir su propia justicia, su propia libertad, que es libertinaje moral, y por consecuencia la condenación eterna. Y entonces aquí dice, amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque si no sus obras serían reprendidas. Dice, todo aquel que anda emborrachándose, que anda teniendo sexo fuera del matrimonio, que anda teniendo sexo dentro del matrimonio, pero es antinaturaleza, es aberrante, es animal diabólico, como lo dice la Biblia en otros pasajes, es antigloria de Dios, no es para honrar el lecho conyugal, no es para santificar el lecho conyugal y la unión de pareja, no es mostrar el amor de Cristo por su iglesia aún en la intimidad de pareja. Es porque no tienen a Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen la sabiduría de Dios, no tienen la guianza del Espíritu, no tienen la gracia, la fe para poder vivir conforme Dios está diseñado un matrimonio. Pero aparte, todos los que tienen sexo y fuera del matrimonio y sexo ilícito, no tienen temor de Dios, pero creen en Dios, creen en sus iglesias, creen en sus sacramentos. Dice, y no vienen a Dios porque les van a reprender sus malas obras. Es decir, no se quieren exponer a la Biblia, no se quieren exponer a la palabra y la de Dios, a las predicaciones, porque van a escuchar que está mal lo que están haciendo, que está equivocado lo que están ellos viviendo,
que está equivocado como ellos piensan, que está equivocado como ellos creen, aún como creen que Dios es, aún como creen que Dios les va a salvar, aún como creen que su iglesia les va a ayudar, están equivocados. Y no quieren, porque prefieren tener ese tipo de esperanza, que es nula, pero para ellos es válida, de que un día irán al cielo porque no son tan malos, porque no conocen la verdad, no entienden la verdad, pero al morir se van a llevar una terrible sorpresa, que van a ser condenados y al infierno a sufrir el resto de la eternidad. Y eso es terrible. Dice el verso 21, mas el que sí practica la verdad, viene a la luz. Dice, el que sí practica la verdad, viene a la luz, para que así sea manifiesto que sus obras son hechas en Jesucristo, en Dios. Estamos cerca de Él y queremos glorificarle a Él. Y Él ha predestinado obras en las cuales andemos y queremos servirle. Entonces, como podemos ver, Dios amó al mundo tanto que su propio Hijo dejó su gloria como Dios mismo, que era adorado y servido por ángeles, para venir ahora a servir a los hombres y dar la vida por nosotros, hasta la muerte tan cruel de una cruz, pagando el precio que todos nosotros teníamos que pagar por haber pecado contra Dios terriblemente toda nuestra vida. Y entonces nos da Dios una salvación por gracia, siendo el amor. Pero siendo Él santo y justo, no puede quitar tampoco de la ecuación el pecado, la maldad del hombre, que si no quiere aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, no va a haber nada que lo pueda defender el día de su juicio y será condenado, condenación eterna. Pero aún y que vino el Hijo, aún y que el Hijo murió en la cruz, y aún y que el Hijo dejó su verdad con sus apóstoles, ellos prefieren creer en los dogmas de fe de su iglesia que inventaron los siguientes siglos. Prefieren creer que su iglesia salva, que su iglesia es la única, que es la más grande, que es la única que puede salvar, la única que puede llevar al cielo con Dios o dirigirlos hacia Dios. Terrible error. El único que puede dirigirlos a Dios es Jesucristo. El único que puede guiarlos ya en Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el único que puede darnos su verdad es el Padre, su palabra, que es espiritual a través de su Espíritu. Pero para eso hay que renunciar hasta en lo que creemos equivocado a través de engaños de religiones. Ahora, aquí dice que Él vino a salvar al mundo, no a condenarlo. Que la condenación es lo que el hombre está decidiendo por iniciativa propia de vivir en los placeres de las tinieblas. Porque no quieren ir a la luz para ser santos, no quieren ir a la luz. Sí quieren todos decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Dice ahí la Biblia que si yo creo en Él soy salvo. No. Por eso leíamos que el Salmo 119, 160 y dice que la suma de toda su palabra es la verdad, no ese texto nada más. Porque hay muchos otros textos que dice Dios que aunque creamos en Jesucristo, aunque le sirvamos a Jesucristo, si no dejamos de hacer las maldades, porque quiere decir que no estamos sometidos a su espíritu y su verdad, y su presencia y su gracia, estamos siendo esclavos de pecado, es porque no nos conoce Cristo y no le conocemos realmente en espíritu y en verdad. No hay salvación, es mentira de la iglesia, que somos salvos. Y que entonces aquel día nos va a decir, no te conozco, alejaos de mí. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, te adorábamos Jesucristo, no los conozco, largo, porque no están sirviendo realmente en santidad, en la verdad, en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Por eso hay que escapar de los engaños de religiones cristianas de este y todos los tiempos. Y ahorita hay mucho más, como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 4, que así sería en los últimos tiempos. Ahora bien, entonces que nos queda confirmado que Dios sí vino a salvarnos, que está aquí para salvarnos, pero la gente no quiere la salvación. Quiere un modelo de iglesia que con sacramentos te salven, aunque no tengas ninguna espiritualidad en santidad, justicia y verdad, porque no pueden, porque los sacramentos no meten a Dios a un ser humano. Entonces no pueden ellos crecer en la verdad, no pueden ni siquiera conocerla, y entonces no obra ahí el Espíritu Santo para santificación. Hay mucha religiosidad, hay mucha pasión por la religión, pero no hay nada de verdad y de espiritualidad de parte de Dios.
Por eso la gente tiene que salvarse, encontrar a Cristo, encontrar a Dios, antes de quererse fundamentar que creen ya en una iglesia y que ya lo tienen, cuando su vida no es un reflejo de tenerlo, como lo establece la Biblia. Ahora bien, en Mateo 10, 34 y 36, para el contraste de este pasaje que leímos, dice Jesucristo nuestro Señor: no penséis que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido yo a traer paz. Yo vine a traer la espada, su palabra. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando tú oyes esta declaración y la lees o la escuchas, tú dices, ¿qué contraste? Por eso los textos se leen con todo el contexto y se suma toda la palabra en todos los libros de la Biblia para entender una doctrina especial, específica y que no sea adulterada. Ya nos aclaró Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo, y ya nos aclara el Hijo que Él vino para salvarnos y no para condenarnos. Y ya nos aclaró Dios, el Padre y el Hijo, en diferentes textos, pero ya en este que leímos de Juan 3:16, que la condenación es porque el hombre quiere más los placeres del pecado que la santidad de Dios. Quiere más las tinieblas del diablo que la luz de Jesucristo. Pero mucha religiosidad cristiana de engaño viven creyendo que ya están en Dios, que ya están en la luz, y son tinieblas. Por eso no dejan de hacer lo malo, no dejan de ver programas en doble sentido y divertirse, no dejan de hablar chismes, no dejan de aborrecer al vecino, al prójimo, al compañero de trabajo, envidiar, avariciar, no dejan de fornicar, no dejan de tener sexo, de ver pornografía, de masturbarse, no dejan todo lo que Dios aborrece, el pecado en el hombre, y al pecador también lo aborrece Dios. Dice Dios en la Biblia que Él está airado todos los días con los pecadores, con los impíos. Él está airado todos los días, pero que porque Cristo hizo una obra en la cruz y el Espíritu Santo está aquí en la tierra y el Evangelio está siendo predicado, Él está aumentando su gracia, está retrasando los juicios que ya vienen sobre toda la tierra, la culminación de esta creación, la condenación de 2/3 partes de la humanidad que van para el infierno, como dice Apocalipsis, y la gente no quiere entender, y la gente no quiere escuchar, porque quisieron más las obras de las tinieblas, como está escrito por Cristo, quisieron más el pecado. Y la gente cree que por tener religión y por creer en Dios y por decir que ama a Dios, va a escapar del infierno. No es así. Dice la Biblia que el justo con muchas dificultades va a lograr salvarse. El que es justo. ¿Cómo va a ser el que es impío y que no es justo? Va a ser una condenación terrible, dice la Biblia. Entonces, si los que estamos en Jesucristo, dice que vamos a batallar mucho para poder vencer al final de nuestras vidas todo el pecado que mora en nosotros, toda la tentación que nos rodea en este mundo y nos llama la atención, todo lo que Satanás mueve para también hacernos caer. Tenemos una lucha todos los días hasta antes de morir. Dice que nada más los que vencieren serán inscritos en el libro de la vida, tomaremos del árbol de la vida, y que son los que nos pondrá una corona, son los que nos pondrá en su templo, son los que nos dará un nuevo nombre y una piedrecilla en la frente, son los que seremos salvos por la eternidad, los que vencieren solamente, no los que creen solamente, los que aparte de creer, le creen a Él que hay que esforzarse todos los días para vivir en el Espíritu Santo, para llenarnos del Espíritu Santo, para llenarnos del conocimiento de su palabra, para poder vencer esta generación tan maligna y tan perversa, estos tiempos tan llenos de maldad y oscuridad, que hasta el amor de muchos hijos de Dios se está apagando, porque la maldad está contaminando el corazón, está contaminando el espíritu, nuestros ojos, nuestros oídos, todos los días en la televisión, en las redes, en los comentarios, en los trabajos, en todas partes, entra contaminación a nuestra alma. Y si no nos estamos limpiando correctamente, velando adecuadamente en la presencia de Dios,
llenándonos de su santidad, de su gracia, su espíritu nos limpie y no nos estamos exponiendo al evangelio, a su palabra todos los días suficiente, nuestra mente no está siendo limpiada, nuestro corazón no está siendo limpiado como lo necesitamos los hijos de Dios, y por eso muchos hijos de Dios con tanta maldad creciente y creciente se va a ir apagando su primer amor, se va a ir apagando ese amor por Dios, esa pasión por Dios, y está sucediendo ahorita en mucha iglesia en este momento, y está escrito que así sucedería. ¿Cómo le va a ir a aquellos que creen a Dios a su manera, que ya pusieron a Dios como ellos quieren creer, que ya establecieron que Dios es como ellos creen y nadie les va a decir cómo, y ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera conocen al Espíritu Santo en una relación personal con Él todos los días, ni siquiera conocen a Dios Padre, donde estén en la mañana, tarde y noche postrados una hora solo con Él, no con otras apariciones y otras creencias, solo con Dios, como habla la Biblia, que es el único que tenemos que orar, a nadie más. Y no conocen a Jesucristo para poder platicar con Él todos los días, caminar con Él, alabarle todos los días a Él, glorificarle todos los días a Él. Pero si creen en Dios, creen que están enamorados de Dios, creen que les sirven a Dios, creen que son buenas personas. O sea, ellos tienen su propia interpretación de la verdad y tienen su propia definición de la salvación y tienen su propia esperanza a su manera, cuando están en grave riesgo de condenación eterna. Por eso hay que escapar de los propios engaños, que nosotros ponemos barreras de pensamiento, ideologías aún cristianas, y no permitimos que Dios nos salve. Tenemos que escapar de esas soberbias, de esos orgullos, que eso implica incluso de estar bien lejos de Dios. Dice Juan 8, 42 al 44. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Como yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo siempre quieren hacer. Él siempre ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad él, porque no hay verdad, nada de verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque el diablo es un mentiroso, es el padre de la mentira. Le decía al sumo sacerdote, que traía la Biblia en la mano y que decía que era el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo. Le decía a todos los sacerdotes y escribas fariseos, y a todos los fariseos, a todos los que decían que representaban a Dios en la tierra, les decía Cristo. Imagínense, a los más santos de los santos de ese tiempo, les decía: ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no les cabe mi palabra en su corazón? Porque ellos eran hijos del diablo, creyendo en la Biblia, leyendo la Biblia, hablando de la Biblia, enseñando la cátedra de Moisés. Eran hijos del diablo, no eran hijos de Dios. Por eso crucificaron a Cristo ellos. No querían escuchar a Cristo, no querían escuchar la verdad. Es lo que pasa ahorita con toda la humanidad, que aunque creen en Dios, que aunque creen que la Biblia es la palabra de Dios, que creen que su iglesia es de parte de Dios, que creen que los sacramentos sí salvan y son de Dios, todas esas millones y millones y millones de personas le pasa lo mismo que pasaba en el tiempo de Cristo con los fariseos. No les cabe la verdadera palabra de Dios, no les cabe el lenguaje de Jesucristo en su corazón. Ahora, Dios nos explica con sus apóstoles por qué no pueden ver la verdad, para que escapes. Escucha cómo Dios nos dice por qué no pueden oír la verdad. Obviamente es decisión de ellos por querer estar en el poder, por querer ser la única iglesia verdadera, por querer decir que sus sacramentos todos los siglos ha salvado. Son mentiras. Pero vamos a ver qué nos explica aquí el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 del 25 al 26 nos va a explicar por qué, aunque creen en Dios, están bien perdidos, por qué aunque creen en la Biblia están bien perdidos, por qué aunque dicen amar a Dios no es cierto. Aquí nos va a explicar Dios mismo por qué. Y obviamente es porque eso, que no pueden dejar de pecar, pero ellos creen que su iglesia los va a salvar, y es un error. 2 de Timoteo 2, 25, 26.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a esos que se oponen, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad del diablo. Le decía Pablo a Timoteo, tú sigue predicando en tiempo y fuera de tiempo la verdad como te ha sido enseñada. Tú habla la sana doctrina en tiempo y fuera de tiempo. Tú sigue predicando la verdad como se te ha instruido, como la has aprendido y como la conoces. Y la fe desde tu mamá y tu abuelita y toda la fe que traes, que te enseñaron desde niño, y sabes que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y sabes que con ella puedes hacer que un hombre esté preparado para toda buena obra. Tú sigue, Timoteo, le decía Pablo. Le dice, pero tú como siervo de Dios o como predicador de Dios o como alguien que comparte el evangelio de Dios, tiene que ser con mansedumbre, Timoteo. O sea, tu actitud tiene que ser la de Cristo, con amor, con mansedumbre, no dando golpes, no ofendiendo, no maltratando ni condenando, hablando la verdad. Va a doler porque la verdad duele. Por eso ellos no quieren oírla, quieren ir a oír las pachangas, las cantinas, los antros, las fiestas, las playas, el alcohol, las drogas, la diversión, el sexo, todo. Quieren oír el doble sentido, los chistes, los bullying, esto y lo otro, divertirse en novelas, en películas con sensualidad, sexualidad, con bullying. Todo eso quiere el mundo, lo del mundo. No quieren lo de Cristo. Pero tú predícales, que el Espíritu Santo los convenza, le decía Timoteo. Pero tú diles con mansedumbre, predícales la verdad, a ver si Dios les concede a ellos que sean liberados, porque están atados al diablo. Es decir, están atados a las filosofías humanas de pensamiento de este mundo, no a la verdad de Dios. Están atados incluso en sus filosofías de religiosidad cristiana de mentira. Están atados a una forma de creer en mí equivocada. Están atados a sus propios entendimientos de quién es la iglesia, de cómo es Jesucristo, de cómo es buscar a Dios, adorar a Dios, de cómo es servir a Dios, equivocada. Están atados a sus propias religiones y creencias, llenos de pecados, llenos de maldad. No dejan de pecar y creen que son hijos míos por tener iglesia y sacramentos. Van al infierno todos, los líderes y todo el rebaño que está siendo engañado con ellos. Ciegos guiando a ciegos. Están cegados por el diablo, están atados por el diablo. El diablo los ha convencido en un Cristos falsos, en sacramentos falsos, en invento de imágenes, en invento de apariciones de santos muertos que se aparecen y que creen que vienen del cielo a dar mensajes. Les dije que no hicieran caso a eso y no me hacen caso a mi palabra, no hacen caso a mi evangelio y están prisioneros del error. Le dice Timoteo, con mansedumbre háblales, con amor, y diles la verdad, a ver si Dios les concede que se arrepientan, porque si Dios no interviene, el diablo los tiene sujetos a las mentiras. El diablo los tiene atados a las mentiras de pensamiento conforme este mundo piensa de Dios equivocado, y a engaños de filosofías humanas de pensamiento, aún de Dios, mentiras, aún de religiones millonarias y de todas las naciones donde están esas religiones que tienen presencia, pero es de engaño y de mentira. Tú habla a ver si Dios quiere concederles, librarlos del lazo del diablo. Veamos otro texto en esta dirección, que necesitamos que Dios nos libere de toda la contaminación, aún de lo que creemos de Dios cuando es equivocado. Segunda de Corintios 4, verso 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún escondido, encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los que están en Cristo ya salvos está la luz de Dios dándonos la revelación. En los que se pierden, aún creyendo en Dios porque creen en su iglesia y sus sacramentos, en los que se pierden, está encubierto. No van a entender las verdades espirituales de esa letra. Van a entender nada más lo que las historias de la letra dicen y las interpretaciones que la iglesia equivocada va a dar a los pasajes y a los fundamentos de la verdad de Dios equivocadamente. Dice, ¿y por qué está encubierto? Nos va a decir el verso 4.
en los cuales el Dios de este siglo, vuelve a repetirlo el otro verso, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, no creen porque están cegados por el diablo. Porque el diablo provoca que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que decía el otro versículo en Timoteo, están atados al diablo, por eso Dios tiene que intervenir para desatarlos, para convencerlos, para ver si los quiere librar de ese engaño y de esa cubierta en su corazón de que no pueden ver la verdad. Y aquí lo dice Corintios, pero todo nace desde la raíz cuando empezamos, porque no quieren la luz que vino al mundo, porque no quieren que se les predique la verdad, porque les reprende sus pecados, porque se molestan que les digan que el antro es pecado, que el alcoholismo es pecado, que andar haciendo esto y aquello es pecado, que esto y lo otro es pecado, porque que eso lo más nos lleva a condenación, aunque nos divirtamos unos años o se diviertan unos años, hay condenación eterna en ese estilo de vida. Pero no quieren oír eso. Entonces, por eso están atados a las filosofías humanas de pensamiento que el diablo estableció y no Dios. Aquí hay de dos, o es el diablo o es Dios. ¿Es el mundo con el diablo o es la gloria de Dios en el cielo con Dios? Es que escojamos, ¿verdad? Ahora, dice 2 Corintios 3, 14 y 15. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo solamente es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es un principio bíblico, es una verdad bíblica. Ahí está hablando específicamente de los judíos, por eso no pueden glorificar a Cristo ni recibir a Cristo, porque tienen en su coraje como los fariseos, un coraje donde dicen nada más Jehová y solo Jehová y nada más Jehová, y no le quieren dar la gloria a Jesucristo ni creer que Jesucristo es el Salvador. Entonces tienen encubierta su corazón, no pueden ver la verdad. Pero dicen que cuando se convierten a Cristo, Cristo les quita ese velo para que puedan ver la verdad. Pero cuando estás en una religión cristiana de siglos y siglos con engaños y falsedad, creen mucho en la religión, creen que es la única y verdadera, aparenta serlo y parece ser, pero la gente no cambia. La gente nomás se hace religiosa, pero no cambia, no se hace hombres y mujeres llenos de santidad, llenos de gloria para Jesucristo solamente, llenos de gloria para el Padre solamente y alabanza para el Padre. No, ahí alaban a muchos seres que se aparecen, alaban a muchas imágenes que se aparecen, se postran ante imágenes para buscar a Dios, le piden en oraciones repetitivas que no quiere Dios que se hagan, infinidad de cosas equivocadas. Pero creen mucho en eso, creen que es de Dios, creen que Dios está ahí, creen que así se van a salvar, pero sus vidas no cambian, no pueden dejar de resentirse con la gente que les hace daño, no pueden amar y perdonar a todos los vecinos que son incómodos y a todos los compañeros de trabajo, no pueden dejar de juzgar, de hablar mal, de divertirse con las tinieblas, el pecado, y piensan que es normal, piensan que eso es normal, que no es tan malo. Sus propias opiniones, sus propias sabidurías, sus propias maneras de decir si Dios o no se agrada de eso, si serán salvos o no. Totalmente equivocado. Entonces aquí dice que hasta que Cristo entre en el corazón de ellos, será quitado esas maneras de pensar. Podrán ver la verdad tal y como es, hasta ese momento. Dice Romanos 1, 20 y 22. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que ya son hechas, de modo que ningún ser humano va a tener excusa al día del juicio de decir, no me predicaron, no conocía la verdad, es que yo nací en una tribu, es que yo nací en un país donde era maometano, donde era de otra cultura, donde era de otras deidades. No. Nadie, si saben que toda la creación habla de la gloria de Dios, donde vienen las huellas dactilares que solo un Dios poderosísimo y perfecto creó una creación tan hermosa, tan única, tan diversa,
tantos animales, géneros y tantas cosas que los mismos científicos se han quedado maravillados que existen. ¿Creen que 2 piedras pueden hacer esa obra? Claro que no. Por no quererle dar la gloria a Dios, y aquí mismo lo dice, no quieren darle la gloria a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, al momento que dicen, solo esto lo pudo haber hecho una mente poderosísima, suprema, la creación. Dice, bueno, pues después de haber conocido a Dios de esa manera, de las cosas hechas, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron las gracias. Se envanecieron sus razonamientos, o sea, vanos, diciendo, no, yo lo que pienso sí, son 2 piedras. Fue el Big Bang, así nacimos. No, nacimos de un sapo. Y luego de un sapo se hizo un chango y luego el chango vinimos. Se envanecieron sus racionamientos, se hicieron necios. Les di tanto que hasta se creen ellos que pueden ellos decir cómo fue y qué no fue y no me quieren escuchar. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Esa actitud de no reconocer a Dios y que Dios vino a morir en una cruz y que dejó su palabra y no querer exponernos a ella y no querer exponernos a su espíritu y aun y cuando lo hacemos no querer obedecer lo que Él dice y creer mejor lo que dice la iglesia y creer lo que yo creo, me expongo a una condenación eterna porque mi necio corazón o el necio corazón de esas personas se llena más de tinieblas, más de oscuridad. No pueden ver la gloria del Evangelio de Cristo, no pueden ver la faz de Jesucristo, no pueden ver a Dios Padre. Van a ver creencias y sensaciones de espíritus de engaño que andan en las religiones. No crecen ellos en santidad, no creces ellos en la verdad. No hay salvación ahí. Hay una condenación eterna al morir por más que crean a Dios y tengan imágenes de Dios. No hay salvación. Dice Proverbios 30:12, hay generación que se cree que toda esa generación está limpia en su propia opinión. Si bien no se han limpiado de su inmundicia, dice Dios, hay quienes dicen, nosotros somos santos, nosotros somos buenos, colonias, estados, ciudades, países, nosotros no somos malvados, nosotros no andamos haciendo guerras, nosotros no cometemos adulterio, nosotros no robamos. En su propia opinión es una generación limpia, no hay pecado en ellos, ¿verdad? No hay maldad. Ellos, al contrario, Dios los debe invitar al mejor lugar en el cielo porque son tan buenos. Así dice que opina la gente en su propia opinión. Y lo dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Tú le preguntas a una persona, ¿a usted le gusta robar? No. ¿Le gusta mentir? No. ¿Le gusta cometer adulterio? Claro que no. ¿Le gusta esto? No y no. ¿Le gusta a usted correr a los hijos de su casa? No, amarlos, guiarlos, darles ejemplo, pero pagarles la universidad. ¿Le gusta? No. O sea, ¿usted ya cree que es una persona malvada? No. ¿Usted cree que es malo? No. ¿Usted cree que necesite ser salvado? Pues la verdad no tienen de qué acusarme. Esa es su propia opinión. Porque no se ha expuesto al Evangelio, no se ha puesto a la verdad para que el Espíritu le muestre su condición moral delante de un Dios santo 3 veces santo. Su realidad para que él entonces pueda humillarse ante Dios y ser salvado. Desde antes ya están creyendo que no necesitan la salvación. Lo que no quieren es someterse a un Dios vivo, santo, perfecto, y quieren vivir en este mundo que está regido por el diablo, con las filosofías humanas que el diablo maneja. Y están contentos, porque no pueden ver la verdad, porque no la van a aceptar, no la van a entender, no la van a poder ver. Pero ahorita Dios está tocando tu corazón para que renuncies a eso, para que te humilles ante Él, para que le pidas te salve Él. Y puedas nacer hoy de nuevo y empezar una vida y que el Evangelio de Cristo resplandezca en tu corazón, que la presencia de Dios entre a tu vida y toda la religiosidad y todo lo que creías de Dios, como Pablo lo dijo un día, todo lo que sabía de la Biblia lo eché a la basura para que me enseñes tu verdad, Jesucristo. Así hay que ser. Dice Santiago 3:13 al 15, que la sabiduría que viene de Dios, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muéstrelo de una buena conducta en sus obras con sabia mansedumbre. Pero si tienes tus celos amargos o tienes contiendas en tu corazón, si estás
siempre molesto, pensando negativamente, si estás pensando mal del vecino, mal de los familiares que son malos, mal de los familiares que tratan mal a tus papás, que tratan mal a tus hijos, mal de los compañeros de trabajo, estás pensando mal de los hermanos en la iglesia, si tienes un corazón tan malo, dice, no te jactes, no quieras mentir contra la verdad, dice Dios, porque esa sabiduría no desciende de mí, no desciende de mi Biblia, no desciende de lo alto, mi espíritu no está ahí. Dice, esa sabiduría, cuando tú tienes celos, contiendas, fornicación, mentira, robo, todo, eso es terrenal, es animal, es diabólica, el diablo está en medio de eso. No tenemos que ser satánicos o no tienes que ser satánico para estar siendo controlado por el diablo. La Biblia es muy clara. O entregas tu voluntad a Dios y lo obedeces y lo sigues por amor, y en la gracia y el poder de Él caminas en su verdad, Él te lleva de la mano. O sin darte cuenta y sin creerlo y aún sin aceptarlo, el diablo te sigue pastoreando hasta que mueras. Aún y seas un súper empresario, aún y seas un súper exitoso catedrático que has ido a todas las universidades y tienes todos los doctorados y que por eso mismo has triunfado y todo el mundo te alaba y has recibido todos los premios en el saber que hay en la tierra y has aumentado tus bienes y tus propiedades y tus economías, hasta te haces dueño de bancos y de edificios y vas directo al infierno. Eso el diablo lo puede otorgar como se lo ofreció a Cristo. El diablo se le fue concedido este mundo caído y las riquezas de este mundo caído. Y no estamos hablando de que de Dios no puedas obtener también riqueza y bendición. Claro que sí. Pero estamos hablando de los que se rigen en este mundo. Y claro que Dios les concedió inteligencia, capacidad, oportunidades para que ellos puedan crecer, tener esa sabiduría, tener esa capacidad de entendimiento, tener esa capacidad y habilidad para poder crear mucho conocimiento y poder ponerlo en práctica y poder lograr todos los éxitos. Dios les puso esa capacidad a ellos, pero no le dan la gloria a Él, ni lo reconocen como que así fue. Creen que ellos son capaces a sí mismos de hacerse, de darse vida, de darse espíritu, de darse alma, de darse entendimiento, de darse salud, de darse conocimiento, que ellos controlan todo. No, no es así. El día que Dios dice hasta aquí, sea quien sea, hasta aquí. Pero no se muestran con ese temor, aunque a unos reconocen que así es, no le tienen temor a Dios. A Dios hay que tenerle temor. El temor es correcto cuando se le tiene a Dios, porque nos hace huir de la maldad, nos hace escapar de las tinieblas, nos hace buscarle a Él, por lo que tú quieras, por terror o por convicción, pero escapar, que al final de cuentas lo que Dios quiere es salvarte. A eso vino. Por último, vamos a ver estos pasajes del Primera de Juan donde nos habla de estar o no estar en la verdad, si realmente estamos en esa salvación que Dios nos trajo en la luz, o como dice en el libro de Lucas, nomás ten cuidado, dice Cristo, que la luz que tú dices tener no sean realmente tinieblas. ¿Y cómo te das cuenta si lo que tú dices creer en Dios, amar a Dios, no es cierto? Aquí nos va a explicar el apóstol Juan, te estoy poniendo los versos en pantalla, nos lo va a explicar cómo mucha gente se engaña creyendo que ama a Dios y no es cierto, creyendo que está en Cristo y no es cierto, creyendo que tiene sacramentos pero eso no sirve, creyendo que está en una iglesia cristiana y eso no sirve, si no está haciendo lo que la Biblia dice cómo es estar en Cristo. Entonces, veamos esto, dice 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano, al prójimo, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los verdaderos hijos de Dios y los hijos del diablo en comparación. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aunque se diga cristiano, no es de Dios. Si hay un cristiano que no puede perdonar a quien lo lastimó de niño, de joven hoy, o lastimó a un familiar, o le hizo daño y no lo puede perdonar, es porque no ha recibido el perdón de Dios. No ha entendido lo que significó la cruz del Calvario en su vida al ser perdonado. No ha vivido y experimentado el perdón de su alma y su espíritu y su cuerpo a través de la sangre de Cristo. No lo ha vivido.
Por eso no ha entendido la magnitud de tan grande sacrificio y dolor de Dios mismo hecho carne, y siendo humano por nosotros, morir en una cruz cruelmente por nosotros. No han entendido ni valorado la magnitud y la profundidad de ese sacrificio a nuestro favor, porque no han experimentado la sanidad interna, no han experimentado la transformación de su mente y corazón, no han experimentado la gloria y la gracia de Dios viviendo en ellos, pero creen en su iglesia y en sus sacramentos. Entonces no pueden perdonar a los que les hacen daño, no pueden dejar de hablar con de los malos, no pueden dejar de juzgar, no pueden dejar de mentir. Entonces dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, porque amamos a los hermanos hasta los más difíciles de amar, hasta nuestros enemigos los amamos. Porque el que no ama a su hermano permanece aún en la muerte. Alguno dice, yo amo a Dios. Dice 1 Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien sí puede ver de frente, ¿cómo va a decir que ama a Dios si a Dios nunca le ha visto? ¡Wow! Entonces, ¿cuánta gente yo escucho que digo, yo sí creo en Dios, yo ya tengo Dios, tengo sacramento, estoy en la religión, ahí me bautizaron de bebé, y primera comunión y de esto y lo otro, tal y como yo lo viví 41 años. Y creía todo, y iba a San Juan de los Lagos y pagaba mantas y prendes veladoras y tienes imágenes por toda la casa, y vas los domingos a misa y te confiesas con el sacerdote y todo. Pero no podía dejar de mentir, no podía dejar de pecar, no podía dejar de ser lascivioso, lujurioso, no podía dejar de la maldad estuviera en mi corazón, por más que creyera en Dios, hablara con Dios, platicara con Dios, le pidiera a Dios, me confesara, tratara de ser una persona buena, honesta, íntegra, no tenía a Dios en mi espíritu. Hasta que nací de nuevo del espíritu, se me quitó el velo y pude entender 41 años de religión cristiana a ahorita 20 años de espiritualidad cristiana, de Dios, la verdad. Muy diferente. Entonces ahora entendí cómo se perdona a alguien que te hace tanto daño, porque lo vivo. Ahora sé cómo alguien que no tiene a Dios te puede herir tanto, y cómo Cristo te ayuda con su espíritu, humillándonos ante Él, nos da consuelo, nos da sanidad, y podemos con los ojos de Cristo y el corazón de Cristo en nosotros perdonar a esas gentes que nos lastimaron. Es una gracia que recibimos de Él, es una gracia, pero lo ponemos por acción llenos de Él solamente. Entonces, si no estás viviendo todo lo que hemos estado platicando, escapa, escapa. Dios te ama, por eso vino y se entregó en una cruz, por eso se sacrificó en esa cruz, pero sus hijos tienen que dar frutos de justicia, frutos de santidad, frutos de la verdad, frutos del Espíritu Santo, paz, amor, verdad, santidad, justicia, y también es mansedumbre, templanza, gozo, aún en medio de las pruebas. Y entonces, si no estás viviendo todas estas cosas, por más que digas que ames a Dios, por más que digas que crees en Dios, por más que digas que tu iglesia te va a llevar al cielo, es un engaño. No sigas permitiéndole a ninguna institución cristiana, llámese como se llame, a ningún sacramento cristiano, llámese como se llame, a ninguna interpretación tuya de lo que sí es Dios, de lo que sí es tu religión cristiana, de lo que sí es la salvación. No te permitas eso, por amor a tu alma. Por amor a tu alma, date el beneficio de la duda si sabes que tu vida no es santa, si sabes que tu vida no está consagrada para Dios en Cristo, si sabes que tu vida no le está sirviendo a Dios en espíritu y en verdad, y sobre todo si sabes que no has podido dejar de pecar, no puedes dejar de mentir, no puedes dejar de hablar de los demás, no puedes dejar de estar resentida con quien te lastimó, no puedes dejar de odiar, no puedes dejar de pelear, no puedes dejar de contender, de avariciar, de tantas cosas. No es un cristiano el que vive así, no, por más que te digan, no. Somos pecadores, pero estamos en un proceso que cada día nos parecemos más a Cristo. Y tú lo vives. Aún si te saliera una mentira, lloramos a los pies de Cristo por haber mentido una vez más.
porque tenemos ya su espíritu, porque tenemos ya su salvación, porque tenemos ya su corazón hermoso en nosotros, su presencia. Sentimos su corazón triste, sentimos su corazón alegre cuando está contento. Y eso nos ayuda muchísimo para que nosotros entendamos que estamos hiriéndole. Más allá de historias bonitas, más allá de emociones y sentimientos querer mover en ti, es una verdad espiritual profunda. Pero si tú sabes que te diviertes con el pecado, no tienes ahí a Dios. Por más que creas en Él y tengas imágenes, no está Dios en tu vida. Y necesitas recibirlo para que si mueres hoy, tengas la certeza como el que murió ahí en la cruz y que lo aceptó a Cristo, ir al paraíso. No te vayas con promesas de iglesia, con promesas de tu propia sabiduría, con promesas de tus sacramentos. Vete con Dios, éntrale a Dios, entrégate a Dios para que suceda el nuevo nacimiento. Padre, te damos gracias por la enseñanza que hoy nos transmites. Te suplicamos, Dios, ayúdanos. Yo te pido, Padre, por aquellos que están escuchando, recíbelos. Que tu Espíritu los salve hoy, que te están clamando a ti hoy y están entregando su vida, están diciendo que Jesucristo es su Rey, su Señor, su Salvador, que te están pidiendo perdón por lo que aún creían de ti que estaba equivocado y lo están tirando a la basura y se están exponiendo a ti humildemente, reconociendo que no han podido dejar de pecar. Sálvales, Padre, envía tu Espíritu como aquel día que lo enviaste a la familia de Cornelio y a Cornelio para que nazcan hoy de nuevo. Guíalos, Padre, a una iglesia donde se predica tu verdad y donde tu Espíritu gobierna. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.